Iruvin, la página Intet, Amud Aleph, estamos al principio de la línea 12. Seguimos con el hueco que separa entre dos patios de punta a punta y tiene el ancho de 4 tfajim, que entonces los dos patios son considerados separados y no pueden ser un Iruv Hatzerot que una a los dos. Y dijimos en la Mishnah, Natan alav Nester sherochav arba'a, que si puso una tabla que tiene el ancho de 4 tfajim, eso de punta a punta como un puente, eso forma como una puerta entre los dos, y entonces sí tienen la posibilidad de ser un Iruv que una a los dos Hatzerot. Dice la Gemara Marove, Lo shanu ela shenatan le rochbo. Todo lo que dijimos que la tabla tiene que tener el ancho de 4 tfajim es cuando él pone la tabla a lo ancho de ese hueco, que es decir, que llega de punta a punta. Aval le orko, pero si él pone una tabla o un palo a lo largo del hueco, afilu kol sheu nami, sharemiato mi arba. En ese caso, como dijimos todo el tiempo que el hueco tiene el ancho de 4 tfajim, cuando él pone aún sea un palo a lo largo del hueco, entonces en ese lugar donde él puso el palo, se redució el tamaño del hueco a menos del ancho de 4 tfajim. Entonces ahí se forma un lugar donde la gente puede pasar de patio a patio, entonces ahí se forma como una puerta. Entonces ese palo que él pone no tiene que tener el ancho de 4 tfajim, solamente el largo de 4 tfajim para que sea como lo mínimo que es una puerta, que es 4 tfajim, pero con eso es suficiente y pueden hacer Iruv los dos patios juntos. Otro caso vimos en la Mishnah, que si hay dos balcones que salen de dos casas que están a los dos lados del dominio público, entonces también si ponen una tabla entre ellos dos pueden hacer un Iruv. Ahora, de la Mishnah, en la Mishnah se ha escrito Zo keneged zo, que los balcones están uno enfrente del otro. Podemos aprender de eso que si los balcones están uno al lado del otro o uno más alto que el otro, en ese caso no va a servir aún poniendo una tabla que los una. Sobre eso dice la Gemara Marove, que cuando están uno enfrente del otro es que sirve la tabla. Pero cuando están uno al lado del otro, uno más alto que el otro, entonces no va a servir la tabla. Lo amaran el ashesh ben zelazeh shlosha tfachim, aval en ben zelazeh shlosha gzustra akumai. Dice Robert, todo eso es cuando la distancia entre los balcones es 3 tfachim por lo menos, o al lado que está alejado de un balcón del otro 3 tfajim, o que está uno más alto que el otro balcón en 3 tfajim. Pero si la distancia entre ellos es menos de 3 tfajim, o al lado o de arriba para abajo, entonces cuando pone la tabla lo vemos como un balcón torcido, pero todavía unido y torcido, y de esa forma todavía sí los vemos conectados y sí pueden hacer un Iruv. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Matben sheben shtei hatzerot. Cuando hay un matben, un cúmulo de cosecha, que está de punta a punta separando dos patios, gavoa asarat tfajim, y tiene la altura de 10 tfajim, me'arvin shnaim ven me'arvin echad. En ese caso, él por completo separa los dos patios, y ellos pueden hacer un Iruv cada uno de ellos por sí mismos, pero no pueden ser un Iruv que junta los dos patios. Ahora dice la Mishnah, aunque sean separados, como dijimos, por completo, de todos modos, elu ma'achlin mikan ve elu ma'achlin mikan. Cada uno de los patios puede darle a sus animales de comer de ese matben, y no tenemos el temor que se reduzca el matben menos de 10 fajim, y entonces estén unidos sin Iruv Hatzerot entre ellos dos, y no van a poder hacer tiltul en ese Shabbat. No tenemos ese temor porque los animales no comen tanto que reduzcan el matben en un Shabbat. Ahora dice la Mishnah, si el matben se redujo de menos de 10 fajim de altura durante los días de la semana, entonces me'arvin echad ve'en me'arvin shnaim. Entonces es considerado que no hay nada que separe los dos patios y son considerados como un patio grande. Entonces la única posibilidad es que hagan un Iruv juntos y no cada patio, y cada patio no puede hacer un Iruv por sí mismo. Dice la Gemara, Maravuna, el primer caso que sí están separados y tiene el matben la altura de Sfajim, dice Ravuna, lo que permitimos que ellos den de comer a los animales es que los mismos animales coman directo del matben, pero coger de la comida y poner en
cupato, que es en una canasta de él, en ese caso es prohibido porque de esa forma él puede coger mucho de la cosecha y reducir el tamaño en ese mismo Shabbat menos de 10 tfajim. Ahora, pregunta la Gemara, Veleuk Meishar, y aparentemente lo que dijo Rav Huna, aprendemos que llevar el animal hasta el matben para que él mismo coma, mientras él no coge la cosecha a su canasta, está bien. Pregunta sobre eso la Gemara, Ve'amar Rav Huna, amar Rabbi Hanina, ma'amid adam et behemto al gabei asavim beshabbat, ve'en ma'amid adam et behemto al gabei muktzeh beshabbat. Dijo el mismo Rav Huna en nombre de Rabbi Hanina, que una persona puede coger su animal y llevarlo a comer de cosas que están en la tierra, porque la prohibición de arrancar algo de la tierra es de oraita, entonces no hay el temor que la persona por llevar su animal ahí, él se le olvida y él mismo cometa una prohibición. Pero coger su animal a comer algo que es muktzeh, eso es prohibido, porque como mover el muktzeh es solamente una prohibición de Rabbanán, entonces hay temor que cuando él lleve su animal a comer, él se le va a olvidar y va a cometer una prohibición. Entonces, según ese dicho, aparentemente aquí tendría que ser prohibido llevar el animal hasta el matben, porque hay el temor que él se le olvide y él empiece a coger del matben a su canasta, que es solamente una prohibición de Rabbanán. Entonces está la Gemara de Kaim la be'apa ve'azla ve'achla. Es verdad. También aquí es prohibido llevar el animal hasta el matben. Lo que se puede hacer, lo que se refiere a alguna que puedes hacer y no ponerlo en tu canasta, es pararte enfrente del animal de forma que él no tenga dónde irse y entonces él termine yéndose hacia el matben. Pero llevarlo con las manos hacia el matben, es verdad, es prohibido. Ahora, pregunta la Gemara a lo mismo que dijo Rav Huna velo iten letoch kupato teven, que él no coge de la cosecha a su canasta. Pregunta la Gemara sobre eso. Tania, está escrito en la Braita, Bait sheben shtei chatzerot, una casa que está entre dos casas, que cada casa pertenece a otro chatzer, y se puede pasar de chatzer a través de esa casa que queda en la mitad entre dos casas a los lados. Umilau teven, y esa casa de la mitad se llenó de cosecha. Me'arvin shnaim ve'ene me'arvin echad. Dice la Braita que el teven causa una mejizá, una separación entre ellos dos, y entonces cada chatzer puede hacer un iruv por sí mismo, pero no puede hacer un iruv juntos. Ahora dice la Braita, que cada uno puede no solamente llevar su animal cerca ahí, que el animal vaya y coma, sino él mismo puede coger de la cosecha, ponerlo en su cupá y darle a sus animales de comer. Después le van a preguntar de esta alhaja de la Braita sobre lo que dijo Rav Huna. Así que la Braita dice, si durante Shabbat se redujo la altura del teven menos de 10 tfajim, entonces Shneihem Asurim, en ese momento eso conectó a los dos lados y ellos no hicieron un iruv entre ellos, no podían hacer un iruv entre ellos dos antes de Shabbat. Entonces desde este momento en adelante tienen prohibidos de hacer titura en el Hatzer, cada uno en su Hatzer. Dice la Braita que Itzad Uose, ¿cómo hace para que de todos modos haya una permisión de aquí en adelante? Noel et beito, él tiene que cerrar la puerta, la salida hacia el Hatzer de él, tiene que cerrarla. Umevatel et reshuto, y además hace bitul de sus derechos de uso para que el otro lado pueda usar ese lugar y no él. Y entonces, uasur vejavero mutar, él tiene prohibido de usar esa casa y el amigo del que está del otro Hatzer sí puede usar las casas. Entonces, esa es la forma que por lo menos de hoy en adelante sí se pueda usar. Ahora, la Gemara más adelante va a preguntar por qué hay que hacer las dos cosas, por qué también hay que cerrar Noel et Beito y también hacer bitul o shut. Aparentemente con hacer bitul sería suficiente. Eso, tomamos la Gemara la pregunta más adelante. Sigue la Braita, dice, Vejenata omer begov shel teven sheben shnei tchumei Shabbat. Dice la Braita que también cuando hay un gov es como un pozo muy grande que se pone en él cosecha, y dice la Braita que aunque ese pozo quede entre dos tchumim de Shabbat, quiere decir, hay una ciudad que ella puede salir de su ciudad y caminar hasta un punto, y hay otra ciudad que también puede salir de su ciudad y caminar hasta un punto, y ese pozo enorme
queda entre los dos, es decir, en la mitad de él se termina el lugar donde cada uno de las dos ciudades diferentes puede caminar, de forma que no pueden pasar al otro lado del pozo. Dice la Braita que de todos modos ellos pueden coger de ahí comida para sus animales y no tenemos el temor que ellos lleguen a coger de la comida que está del lado prohibido para ellos. Ahora, entonces, concluye eso, hasta aquí la Braita. Ahora dice la Gemara, Ktani miat, ze noten letoch kupato veyachil, ve ze noten letoch kupato veyachil. En el caso de la casa que está en la mitad y está llena de Teven, dice la Braita que cada uno puede coger de la cosecha y poner en su canasta, no como lo que dijo Ravuna. Contesta la Gemara, Amrei, bait keivan de ikatikra, ki mifchat minker a la milta, aja lo minker a la milta. Dice la Gemara, una casa es un caso diferente al caso de nosotros. El caso de nosotros es en el aire libre, y si se reduce el tamaño del matben menos de 10 fajim, no se va a reconocer para la gente y van a seguir haciendo tiltul cuando ya se volvió prohibido para ellos. Entonces no permitimos que cojan cosecha a sus canastas. Pero en el caso de la casa, como tiene un techo, entonces la gente se da cuenta cuando se reduce, se da cuenta, y si se reduce menos de 10 fajim, van a notarlo y no van a hacer más tiltul porque van a saber que se volvió prohibido. Por eso no es pregunta a lo que dijo Ravuna. Sigue la Gemara con respecto a lo que vimos en la Braita. Dijimos, dijimos que si se redujo la cosecha que está entre los dos patios, en la casa de la casa que mencionamos antes, si se redujo menos de 10 fajim durante Shabbat, entonces de ahí en adelante tienen prohibido de hacer tiltul en el Hatzer. Ahora dice la Gemara, ha'asara shari, que vemos en la Braita, que si tiene la altura de 10 fajim la cosecha, entonces eso hace una separación, cada uno es considerado por sí mismo y pueden seguir haciendo tiltul. Ve'afalgav de midlia tikra tuva, aunque aparentemente es claro en la Braita que estamos hablando en un caso que el techo mismo es más alto que la cosecha, que aunque la cosecha no llegue al techo, de todos modos, mientras ella tenga 10 fajim, esa es la única condición que dice la Braita que es importante conservarla. Mientras tenga 10 fajim, cada patio es por sí mismo. Shmamina mechitzot shel megiot latikra, shman mechitzot. Aprendemos de eso que cuando hay una separación, una mejitza, aunque no llegue al techo, eso es suficiente para separar entre dos lugares. Nosotros hablamos de eso en la página Ain Bet Amud Aleph. Vimos una mahloket con respecto a cosas que separan grupos que están en un traklim, y esas separaciones, esas mejitzot, si tiene que llegar al techo o no, y aparentemente de esta braita podemos comprobar como la opinión que dice que no tiene que llegar hasta el techo. Contesta la Gemara, Magabai, Aja bebait shloshasar, chaser masheu askinan, veteven asara. Dice Abai, no, la braita está hablando en un caso que la casa tiene la altura de 13 tfajim menos algo, y el teven tiene o 10 tfajim o más. Mientras él tenga el mínimo de 10 tfajim, no solamente que hay la mejitza de 10 tfajim, sino también como de él hacia el techo hay menos de 3 tfajim, hay la vud, y es como si llegaría hasta el techo. Entonces cuando se reduce de 10, entonces no solamente se pierde que haya una mejitza de 10 tfajim, sino se pierde que llegue hasta el techo, y entonces así explicaría esa opinión esta braita. Así contestó Abaye, también si quiere decir que la misma casa tiene 10 tfajim, veteven shiva umasheu. Y estamos hablando que el teven tiene la altura de 7 tfajim y algo, y con el avud se llenan los 10 tfajim y también llega al techo. Dejol pachot mishlosha que el avud dami, por la halajá que mientras sea menos de 3 tfajim se forma un lavud. Ahora pregunta la Gemara a esas dos respuestas. Según la explicación de Abaye, entendemos lo que se ha escrito en la Braita, que si se reduce el teven de 10 tfajim, etc., porque el teven mismo tiene 10 tfajim. El alegavuna berei de Rabbi Yoshua maime asara, que es lo que se ha escrito en la Braita, que el teven se redució de 10 tfajim, si él no tiene 10 tfajim, tiene 7 y algo. Contesta Ravuna, Braita de Yeshua, mitorat asara. Lo que quiso decir la Braita que se redujo de 10 tfajim, que decir de la halajá de 10 tfajim. Antes, por el lavud, era como si tenía 10 tfajim. Ahora se redujo de la halajá de 10 tfajim, porque cuando tiene 7 tfajim para abajo, ya no hay lavud. Y entonces
no hay lo que se necesita para que siga separando entre los dos lados. Y hasta aquí hay Tet Amud Aleph.